Cambiando de tema y aprovechándote unos minutos más, el presidente de los Estados Unidos ha ampliado a través de una orden de ejecutiva las sanciones contra el régimen cubano. Todavía no tenemos los nombres de las personas y las entidades en concreto, no hay que ser adivino para imaginarnos quiénes pueden estar ahí. Incluso hay una parte que habla también de sancionar a los afiliados que apoyan a dice así, a los cuerpos de seguridad, al aparato de seguridad que son cómplices de graves violaciones a los derechos humanos, de corrupción, etcétera. Es decir, que se va cerrando el círculo y en el lenguaje, yo me imagino que tú lo leíste como yo, en el lenguaje hay una seria advertencia del régimen cubano. ¿Cómo tú ves este paso? ¿Te parece positivo que sigamos por el camino de las sanciones? Yo sé que no es suficiente el camino de las sanciones, pero me parece que en estos momentos es importante que haya salido esto. ¿Cuál es tu consideración? No, y yo creo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, que opera bajo el Departamento del Tesoro, el presidente de los Estados Unidos, nuestro secretario de Estado y todo el Ejecutivo bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, tiene que tomar este tipo de acción. Hay que no solamente visualizar de que dentro de Cuba hay que sancionar a Cuba, hay que sancionar a estas personas y a estas entidades y muchos de estos países desafortunadamente que apoyan a Cuba. México apoya a Cuba, España apoya a Cuba y a través de los años sabemos que hay un montón, además de los que conocemos como Irán y Rusia y los chinos y toda esa cantidad de personas apoyan a Cuba. Pero es importante tener un esquema dentro de los Estados Unidos que mantiene estas sanciones, porque estas sanciones implican mucho tu participación en la banca internacional gobernada mayormente por los bancos americanos y por el dólar en el mundo, y yo creo que en la medida en que se vayan identificando personas que no deberían de estar participando, países o personas que operan de esos países que siguen operando a favor de Cuba, manteniendo a Cuba apuntalada, dándole recursos, dándole bienes, dándole credibilidad, recibiéndolos en sus países y vemos constantemente en muchos países, entre muchas personas, esto está ocurriendo. Pero yo creo que lo más importante, además de tener toda esta orden ejecutiva y todas estas cuestiones y todas estas órdenes a la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, más importante es el enforcement, el hacer cumplir esas sanciones. Porque, por ejemplo, estamos viendo que la Oficina de Control de Activos y el Departamento del Tesoro está dando muchas licencias a personas y a entidades que mandan muchos insumos para Cuba desde aquí, desde los Estados Unidos. Automóviles, equipos de construcción, Ya han comida. restringido, ya los automóviles han ido apretando la Bueno, mano. yo estoy hablando históricamente, eso es lo que ha Históricamente, de pasado. acuerdo, de acuerdo. Históricamente eso es lo que ha pasado. Yo creo que esa es una gran parte que se tiene que cerrar y la única manera que se puede cerrar es utilizando los recursos de cumplimiento de la ley, utilizando las agencias de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, para enfocarse en casos como esos. ¿Cuáles son las personas que, por ejemplo, están vendiéndole a personas bajo la idea de las MIPYMES y en un momento se habló acerca de eso? Personas que están mandando contenedores de comida a Cuba, contenedores de carne, contenedores de cemento, contenedores de todo lo que Cuba necesita, porque no puede participar de ninguna forma, ayudas al gobierno de Cuba, que eso no se traduce en una ayuda a las personas de a pie en Cuba, que no tienen ni dónde comer, no tienen cómo encender la luz en sus casas, no tienen cómo darle comodidades a su familia, están viviendo desafortunadamente en una desgracia, desgracia que se exacerba con este tipo de sanciones. Entonces, yo creo que hay que tener un balance entre las sanciones y ejecutar contra aquellos que violan las sanciones. Pero hay que tener una mano dura también. O van los Estados Unidos a derrocar a ese régimen de los Castro y ese régimen que desgobierna Cuba por tantos años, o nos vamos a quedar sentados escribiendo papelitos hasta el momento en el cual cambie el gobierno, venga otro gobierno y todo sigue igual en Cuba. Yo creo que tiene que haber una mano dura. Yo creo que tiene que haber un movimiento dentro de los Estados Unidos con esta administración que tome cartas en el asunto de una forma proactiva en Cuba y que no simplemente dependa de que la gente se empiece a portar bien.
Porque tú escribes las leyes, pero yo te aseguro que ninguno de ellos va a estar cumpliendo estas nuevas leyes, si no van a empezar a rodar cabezas por violar esas sanciones dentro de los Estados Unidos y en otros países. No, yo creo que sí, comparto exactamente tu mismo punto de vista. Mira, leo aquí una parte del texto de lo que ha publicado la orden ejecutiva de la Casa Blanca firmada por el presidente Trump. Dice, en una parte, ahora que estabas hablando de personas, dice que también podrán ser sancionadas personas extranjeras que operen o que hayan operado en sectores como energía, defensa, metales, minería, servicios financieros o cualquier otro ámbito de la economía cubana que determinen las autoridades estadounidenses. Incluye a personas quienes hayan prestado asistencia material, patrocinado o promocionado apoyo financiero, material y tecnológica al régimen de Cuba. Es decir, creo que sí. Es decir, que podemos ver empresarios españoles, canadienses, italianos, lo que fuera. Y sobre todo, dice aquí que también, no solo por el tema de las violaciones graves a los derechos humanos, sino cómplices de la corrupción, lavado de dinero, o sean agentes o funcionarios o colaboradores con el régimen de La Habana. O sea... Mira, aquí el servicio de aduanas, a través de los últimos par de años, ha interceptado personas entrando en los Estados Unidos procedentes de Cuba o de terceros países con vínculos a Cuba, con grandes cantidades de dinero en efectivo sin declarar. Cuando tú entras aquí a los Estados Unidos y tú traes más de $10,000, tú tienes que declarar ese dinero. Y muchas personas no lo están haciendo. He visto casos en personas que han traído 200, 300 mil, 400 mil dólares en cash a través del aeropuerto y no lo han declarado, los han interceptado, los han llevado a una inspección secundaria por parte del Departamento de Aduana y le han encontrado y le han confiscado todo ese cash, que lo pueden entonces acusar de haber entrado y no haber declarado el dinero. Eso es una violación criminal aquí en los Estados Unidos. Pero lo más importante es que ese dinero está en posesión de ciertas personas que están haciendo negocios con Cuba a través de licencias de OFAC que ellos no están cumpliendo con los reglamentos de las licencias que se les está dando. Y yo creo que por ahí hay que comenzar. Hay que empezar con las personas que están aquí. Las personas que van y vienen, que supuestamente son comerciantes, que trabajan bajo las licencias de OFAC, pero que realmente lo que están haciendo es, se están extendiendo más allá de lo que las licencias permiten y dándole ayuda en cantidades industriales. No es lo mismo que tú lleves para allá un jamón para tu familia o que mandes un cargamento en un contenedor con 400 jamones, que además si se lo fueran a repartir al pueblo sería fantástico, pero se quedan con 100 jamones y el resto los venden como han hecho con el petróleo venezolano y con toda la mano de cosas que le mandan para Cuba bajo estas licencias. Ahí es donde debería haber el esfuerzo principal de hacer cumplir las leyes con respecto a estas licencias que se están otorgando. Claro que hay personas en otros países, personas aquí en los Estados Unidos que son de otros países, personas que cooperan con sus negocios, personas que establecen cuentas bancarias en el exterior, que participan en negocios de lavado de dinero para legitimizar todo el dinero que Cuba no puede accesar a través de la banca internacional legítima. Y todo eso se traduce en que se mantiene un régimen que sigue oprimiendo al pueblo, que siguen viviendo súper bien. Tienes a este señor, el cangrejo, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, que es el nieto de Raúl Castro. Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Pues Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que le encantan los yates, que le encantan los Ferraris, que vive fiestando, que tiene mujeres por todas partes, y ese hombre supuestamente que es la próxima cara del régimen de Cuba que quiere acercarse a los Estados Unidos. Yo a esa gente no le creo absolutamente nada. De acuerdo. Hay que tener una mano dura con respecto a lo que se está haciendo por hacer cumplir estas sanciones, y hay que hacer mucho más para lograr que esas ratas se vayan de donde tienen que estar. A mí las sanciones me gustan y me parece que es un esquema necesario que tiene que mantener los Estados Unidos, pero tienen que hacerlo cumplir. Y de lo contrario, tienen que tomar otras acciones, porque al régimen cubano puede vivir con estas sanciones, pero el pueblo cubano no puede vivir con estas sanciones. Fíjate, ahora que mencionas eso, voy a mencionar dos casos. Uno, el de el tal Jorge Javier Rodríguez Cabrera. Este era un testaferro del Cangrejo.
de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, llegó aquí en el 2022 o 2023, qué casualidad, montó una empresa de envíos a Cuba de todo, de la noche a la mañana, no sé de dónde salió el dinero. El tipo había sido correo diplomático del régimen de Cuba, había venido con el cangrejo aquí a Nueva York en el 2021 y en el 2023 ya estaba colado, en el 22 se había metido por la frontera y eso. Está en Las Vegas, acusado de fraude migratorio, había sido detenido. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana, el bufete de abogados de Ira Korsban, quizás el bufete de abogados más caro que hay aquí, la obra no sé cuánto cuesta, Nelson. De inmigración, sí. De inmigración lo sacó en una corte de Las Vegas. Caso 1. Caso 2. El colega Mario Pentón de Martín Noticias reveló el de la hermana de la presidenta de GAESA, general de brigada, ella, miembro del Comité Central, una de las figuras más importantes de Cuba, porque es la que tiene la maleta del dinero. Vuela con el cangrejo a Panamá, 27 vuelos, en fin, larga historia. Esta mujer llegó aquí, la hermana, en el 2023 y ya es gerente general o corporativa, qué sé yo, de 2 empresas inmobiliarias en la Florida. Ven acá, y ahora Nelson o Miguel contrataron a la mujer porque es una Einstein, una estrella, y les pareció bien, y ya fue creciendo como la espuma en 2 años, con lo duro que es trabajar en este pueblo. Vamos, hay que ir para arriba, hay que investigar. Tú así cuando eras fiscal estatal, a ti no te pasaba eso por abajo de las narices. Mira, a mí me parece que hay aquí en el pueblo, aquí en Miami y en el resto de la nación hay muchos descarados. Yo no te sabría, no sería mi posición empezar a decir quién yo creo y quién yo no creo, porque eso yo no creo que estaría bien de mi parte tampoco. Ponerme a especular de esa forma, ¿verdad? Pero yo creo que mucha gente sí sabe quiénes son y ellos mismos saben quiénes son. Pero es el gobierno de los Estados Unidos el que tiene que investigar todas esas cosas. ¿De dónde viene el dinero que se está invirtiendo? ¿Cómo es que están sucediendo estos negocios que de la noche a la mañana crecen y se legitimizan como si fueran estos grandes emprendedores que llegan aquí a valerse del sueño norteamericano y que logran tener todas estas posiciones? Yo creo que eso es lo que tienen que investigar. Además, hay que darse cuenta, por ejemplo, que el gobierno de Cuba también lucra de muchas actividades ilegales, además del lavado de dinero y esa malversación de fondos, invirtiendo en compañías en los Estados Unidos, invirtiendo y logrando posiciones, como mencionaste anteriormente, con el tráfico humano. Hay una cantidad que prevalece el tráfico humano entre Cuba y las Bahamas, porque es muy fácil con el gobierno y algunos corruptos en las Bahamas y el gobierno dictatorial cubano, que es más como una mafia que como un gobierno que pueda responder a cualquier sanción o posición diplomática, que están constantemente facilitando el tráfico de cubanos a las Bahamas y participando y pagándole a múltiples personas y entidades que tienen nexos con Cuba para que los traigan para acá, para los Estados Unidos. El Coast Guard, el ICE, Immigration and Customs Enforcement, las agencias norteamericanas no dan abastos interceptando barcos y no tienen tiempo ni siquiera para poder lograr suficiente inteligencia para lograr detener esa avalancha de personas que están llegando a los Estados Unidos. No deben tener ya por la frontera, pero hay otras fronteras dentro de los Estados Unidos donde realmente está todo eso sucediendo. Estamos hablando de 10 o 15 mil dólares por persona que lucra el gobierno cubano por cada una de estas personas y estos individuos que están utilizando para traer personas para acá. Ellos tendrán sanciones, pero tienen naciones amigas que lo ayudan a pesar de las sanciones de los Estados Unidos y tienen sus propias fuentes delincuenciales para lograr ganar dinero y de ahí invertir y vivir como ellos viven. Si los Estados Unidos no se ponen duros con Cuba y toman una acción parecida a la que tomaron en Venezuela o toman alguna acción de hacer cumplir las reglas que se están promulgando por acción ejecutiva o por el Congreso o por lo que sea, realmente estamos perdidos con respecto a Cuba y podríamos esperar no solamente que se muera Raúl, sino que se muera el cangrejo y que se mueva el sobrino del cangrejo y vamos a vivir exactamente igual que hemos estado viviendo siempre si no hacemos lo que tenemos que hacer. Hay que limpiar el patio y eso es lo que se propone el presidente y espero que siga en esta trayectoria, aunque haya resistencia por parte de los
americanos congresistas liberales, demócratas, que se oponen al uso del poder ejecutivo para lograr esos propósitos que nos benefician a todos. Nelson, me tengo que ir a una pausa y regreso para tocar un punto final y despedirnos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y te voy a ser ahora abogado del diablo cuando regresemos. Vamos y venimos, Liana, rapidito. Nelson, una última pregunta. Las sanciones, a mí me parece que esto es importante porque endurece y el lenguaje que tiene es una seria advertencia al régimen cubano. Yo sé que se armó, el Departamento de Justicia armó un equipo de tarea, una fuerza de tarea conjunta, multiagencia. Está el Buró Federal de Investigaciones, la ADEA, por supuesto está la Fiscalía Federal y aquí del sur de la Florida y otras agencias para perseguir delitos de lavado de dinero, tráfico humano, como acabas de decir, fraude a Medicare, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto es esta es la punta del iceberg del resultado? Porque ese equipo se armó, yo te diría hace un mes y medio, ¿eh? Sí, lo que pasa es que para los Estados Unidos y el Departamento de Justicia es una cuestión de prioridades. Ya. Los Estados Unidos no pueden combatirlo todo al mismo tiempo. La prioridad la setea cuáles son los problemas graves que estamos teniendo en el hemisferio y cómo lo ve en el mundo y cómo lo ve cada administración. Esta administración ha tomado una posición fuerte en el hemisferio, ha tomado una posición fuerte contra Venezuela, ha tomado una posición fuerte contra la incursión china y rusa y de otros países, Irán, aquí en el hemisferio, en nuestro patio. Y Cuba forma parte de todo eso y tradicionalmente Cuba ha sido el epicentro de toda la corrupción y todo el pseudo o narcocomunismo que ha ocurrido en nuestro hemisferio, que ha desestabilizado esta región. Ha creado una inmigración desenfrenada, que claro, la administración previa no hizo nada al respecto de eso, y hay que arreglar muchas cosas. Entonces yo creo que este esfuerzo por parte del Departamento de Justicia, como comentaste anteriormente, con ese grupo de trabajo que se ha creado de multiagencia, yo espero que sirva para hacer cumplir las leyes que se violan constantemente, que sirven para abastecer a Cuba y a la cúpula cubana. Yo creo que hay que distinguir entre el poder del régimen y Cuba como tal país, porque esas personas obviamente son víctimas de todo esto, que sirven para que esa cúpula de poder se siga abasteciendo de bienes y por lo tanto se perpetúe en el poder. Esto es un paso importante, el recalcar estas sanciones, en expandir estas sanciones y en crear ese grupo de trabajo que va a llevar a cabo entonces el cumplimiento de esta prioridad que le está dando esta administración a este problema. Así que estoy consciente que ese grupo se ha creado. Sé que miembros del FBI están trabajando muy fuerte con respecto a esto. Sé que ellos y esos agentes se están ocupando de obtener la inteligencia necesaria para lograr entonces un resultado mejor. Acuérdate que esto se ha descuidado mucho, Miguel, por muchos años. Esto se ha dejado correr y este presidente... aunque no es el que más bonito habla, aunque no es el que diga las cosas tan lindas que la gente quiere escuchar, hace lo que se tiene que hacer con respecto a estas cosas, venga lo que venga. Y yo creo que eso es lo que hace falta, porque estos son problemas muy antiguos, problemas que necesitan soluciones y son problemas que llevan tanto tiempo vigentes en nuestro hemisferio que requieren acciones drásticas para lograr resultados si es que queremos cambios que beneficien al pueblo norteamericano y a todos nuestros países que continúan sufriendo esta desgracia del supuesto comunismo que ha invadido nuestros países, que es más que el comunismo, es una autocracia delincuencial que necesita terminar y esta nueva decisión del presidente de crear este grupo de trabajo va a hacer mucho para lograr esos resultados que necesitamos. Mi querido Nelson, muchísimas gracias. Aproveché tu tiempo largamente en 2 ocasiones esta semana, así que... Es un placer. Te mando un abrazo. Me gusta colaborarte, Miguel. Sabes que te tengo aprecio y me alegra que estés en esta función. Muchísimas gracias. Nelson Rodríguez Varela, usted lo escuchó ya. Brillante abogado y exfiscal estatal.
Le deseo un buen fin de semana, Nelson, y espero Gracias. Muy pronto. Igualmente a usted, a los que nos escuchan y que Dios nos cuide a todos. Eso es.